Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 52, 53, 54, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 3, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 52. La esposa élfica, parte 2, por las palabras de Teresa, Ariane y yo nos miramos antes de girarnos hacia ella. Sé que esto es pedir algo irrazonable, pero me preguntaba si podía confiar en ustedes dos para encontrar a la persona que me acompañaba cuando me trajeron por primera vez aquí. Teresa tenía una expresión hosca cuando levantó la vista para mirar a Ariane. Sus húmedos ojos verdes y temblorosos la hacían parecer vulnerable. ¿Quién es la persona que quieres que encontremos? Aunque Ariane parecía escéptica sobre esto, ella vio a Teresa a los ojos y le preguntó por los detalles. Cuando me trajeron aquí por primera vez, era una maid la que informó de la situación a Petros. Su nombre es Furani Markham, ella desapareció hace 3 días y no hemos sido capaces de encontrarla. Teresa le respondió a Ariane con una expresión seria. ¿Esta mujer Furani pasa a ser tu benefactora? Teresa parecía confundida por un momento antes de cerrar sus ojos y asentir con la cabeza en respuesta a la pregunta de Ariane. Sí, ella es sin duda mi benefactora, pero también es la primera amiga que hice en esta ciudad humana. Mientras Petros y su padre se enfrentaban por el control de la familia, ella ayudó a protegerme. Todos los días ella se encargaba de mis necesidades y hablaba conmigo. ¿Es posible que haya sido capturada por los bandidos de los que estábamos hablando? Ariane dijo una posibilidad, pero Petros lo negó. No, la probabilidad de eso es baja ya que nunca sale de la ciudad. Actualmente, los comerciantes están visitando esta ciudad para comprar a los criminales esclavos para venderlos en un país vecino, pero entre ellos están los que secuestran a ciudadanos y los envían. El juglar que había estado susurrando palabras dulces al oído de Teresa había sido reemplazado por Petros el señor feudal. No puedo comprender cómo piensan los humanos, incluso intentan esclavizar a su propia especie. Teresa, la única otra elfa en la habitación, parecía estar de acuerdo con la declaración de Ariane. Señor Petros, ¿cree que esa maid fue secuestrada por esa gente? Cuando se le preguntó por su opinión, se veía cansado mientras asentía. Más probable. Con el hecho de que los comerciantes de esclavos que controlaban los bajos fondos fueran atrapados y la capital aún en medio de una lucha de poder, las cosas están cayendo en la anarquía. Este es el resultado de mi impaciencia, incluso con mi padre derrotado mi base de poder aún no se ha establecido. Sería difícil y requeriría mucho tiempo encontrar a Furani. A Teresa le gustaría buscar por sí misma, pero nunca podría estar de acuerdo con eso con el nivel actual de orden público. Petros era probablemente cauteloso de la venganza de los contactos de los bajos fondos del señor anterior. Sin embargo, si la maid Furani fue realmente secuestrada para ser vendida en otro país, entonces deberían estar utilizando la ruta del mar. Debería haber un número limitado de lugares donde tendríamos que buscar. ¿No deberían los barcos que transportan ilegalmente a personas a países extranjeros ser fáciles de encontrar con las inspecciones del puerto? Realmente pensé que las inspecciones exhaustivas serían capaces de atrapar al perpetrador, así que lo sugerí, pero las cosas no eran tan simples. Podría ser posible si se llevaban inspecciones en el punto. Si el navío cuenta con el apoyo de los nobles extranjeros, entonces no puedo interferir descuidadamente sin evidencia decisiva. Por no hablar de que los guardias realizando la inspección podrían ser sobornados por su silencio. Actualmente, estoy usando mi autoridad como señor feudal para restringir que cualquier navío deje el puerto, pero no durará hasta pasado mañana. Teresa hizo una expresión nublada por las palabras Petros. Petros le tomó las manos en un intento de animarla. A pesar de que es un señor, si los barcos eran para el uso oficial de los nobles extranjeros, entonces no podría imponer imprudentemente inspecciones. No podía permitir que los barcos en el puerto fueran monitoreados para evitar que cargas ilegales fueran cargadas, era porque no tenía actualmente un control completo sobre sus vasallos. Aún así, a pesar de que los criminales eran enviados a países vecinos como esclavos, ¿por qué secuestraban a más personas? ¿Había un importante proyecto en desarrollo o una guerra en marcha? ¿Por qué el país vecino está tan concentrado en juntar esclavos? Incluso si el país no estaba directamente involucrado en el secuestro, no estaría de más conocer los detalles. No está reuniendo a los esclavos. Parece ser que el país reuniéndolos es el siguiente país, la teocracia Iruku. Se supone que es para ayudar a los criminales a expiar sus pecados, pero creo que solo los están utilizarlos como mano de obra en las minas de mitril del país. Minas de mitril, el mitril era un metal de fantasía en el juego.
Era un material utilizado en artículos de nivel intermedio y avanzado, por lo que debería ser un material considerablemente valioso en este mundo. Incluso si asumimos que eran necesarios los esclavos para extraer el mineral precioso, todavía había algo acerca de la situación que era difícil de tragar. Eran los criminales. Para conseguirlos, tenían que cruzar otro país para comprarlos de Roden. El coste del transporte en el viaje de retorno sería un disparate. No sé mucho sobre el comercio de esclavos en la Tierra, pero no podía ser barato transportarlos a través de un país. No podía haber mucho beneficio en el lado del comerciante. Cuando le pregunté acerca de esto, Petros dijo por supuesto antes de explicar cómo las cosas eran así por la manipulación magistral de Iruku. Actualmente, los caballeros de Iruku se pueden ver a lo largo de Nosan. Además, la cantidad del mineral mitril intercambiado por los esclavos es superior a su valor real. El territorio occidental de Nosan ha estado muy dañado por los recientes ataques de monstruos, y las armas hechas a partir del mineral mitril son esenciales para el sometimiento de monstruos. Ya veo, los comerciantes no le prestaban atención a los costos de transporte teniendo en cuenta que podían obtener el gran valor del mitril. No es extraño que estuvieran buscando esclavos frenéticamente. Sin embargo, todavía quedaba la teocracia con la mayoría de los costos. Además, las personas que han sido expulsadas de Nosan por los ataques de los monstruos cruzaron el mar e inundaron la ciudad, lo que hace aún más difícil hacer cumplir el orden público. Parece que los refugiados de Nosan eran frecuentemente el blanco de los secuestradores, y si uno de ellos lograba escapar sería enviados de vuelta a la teocracia Iruku como esclavo. He oído que los elfos oscuros tenían una mejor vista y oído que los elfos regulares podrían ayudarme a encontrar a mi amiga. Teresa se inclinó ante Ariane y le pidió ayuda. Te lo pido también. He oído que los guerreros elfos son bastante potentes. Si nos ofreces tus servicios, estoy dispuesto a pagar. Aunque Petros era un señor feudal, él bajó la cabeza para Ariane, una falsa mensajera. Cuando vimos la apariencia de la pareja, Ariane y yo compartimos una mirada. Sus ojos dorados me preguntaban si quería involucrarme con esto. Seguiré cualquier decisión que tomes, Ariane Dono. Realmente no me molestaba ofrecer mi ayuda. En base a la mirada determinada en sus ojos, estaba claro lo que iba a hacer en lo que respectaba a la solicitud. No sé cuánto vaya a ser de diferencia, pero les prestaremos nuestra fuerza. Teresa y Petros tuvieron una expresión de alegría al oír nuestra respuesta. Se había dicho que la Maid Furani había desaparecido hace 3 días, y aunque no sabíamos cuántos barcos habían anclado en el puerto durante ese periodo de tiempo, teníamos que encontrarla rápidamente. Hicimos que Teresa y Petros nos describieran la apariencia de Furani antes de que tratáramos de irnos, pero Petros levantó la mano para detenernos. Puesto que no están familiarizados con esta ciudad, les asignaré un guía. Cuando dijo eso, el anciano, que había estado de pie en el fondo de la sala, ofreció una ligera inclinación de cabeza antes de salir. Poco tiempo después, volvió y estaba acompañado por un hombre adornado de un impresionante conjunto de armadura. La nueva persona tomó posición justo a la derecha de Petros. Sus ojos se desorbitaron cuando vio a Ariane sentada delante de él, pero logró recuperar la compostura inmediatamente. Este es Gio Clintuso. Él es el vicecapitán de los caballeros de nuestro territorio, y actuará como su guía. El vicecapitán que Petros introdujo rápidamente bajó la cabeza de una manera similar a soldado y nos ofreció una ligera sonrisa. Parecía tener unos 30 años, pero su corto cabello de color castaño y sonrisa mansa contradecían la imagen del capitán caballero canoso que tenía en mi mente, que parecería un funcionario público. Sin embargo, su cuerpo era considerablemente más alto y tonificado. Soy Gio Clintos, un placer conocerlos. Después de saludarnos con el lenguaje de un empleado de oficina veterano, caminó detrás de Petros. Con él no debería haber muchos lugares de la ciudad a los que no pudieran entrar. Gracias de antemano por ayudarnos a encontrar a Furani. Petros y Teresa le ofrecieron miradas sinceras a Ariane, ya que le dieron las gracias. Ariane débilmente asintió al recibir su agradecimiento. Una vez que todo se resolvió y estuvimos lo suficientemente lejos del castillo, Ariane ajustó sus pasos para poder caminar a mi lado. ¿Cuál es el problema, el Ariane Dono? Cuando traté de mirarla a los ojos, ella se apartó de mí por alguna razón. Lo siento por arrastrarte debido a mi propio egoísmo. Después de un poco de reflexión, Ariane me devolvió la mirada y murmuró eso. Aunque esta era una solicitud de la elfa Teresa, podría ayudar a los humanos también. Ariane en realidad podría estar pensando en el mejoramiento de la relación entre los elfos y los humanos. No era necesariamente una mala cosa. Por supuesto, eso no era más que mi propia hipótesis. No se necesitaría un detective para ver que yo era un poco parcial en mi evaluación.
Nuestro objetivo ha cambiado simplemente de rescatar a Teresa a una búsqueda de su amiga Furani. Ella no dijo nada en respuesta a mi comentario, solamente miró a otro lado en aparente vergüenza y los bordes de su boca ligeramente se levantaron. Gracias, Ark. Recibir sus pequeños gracias causó que mi corazón latiera débilmente. Estoy empezando a comprender la forma de pensar del famoso maestro ladrón de la tercera generación. Tenía que haber un instinto animal enterrado en los corazones de los hombres, queriendo cumplir la petición de una bella mujer. Capítulo 53. Disturbio en Lambaltic, parte 1. La sección occidental de Lambaltic era referida como el Golfo Burugó en cuanto el puerto, la estructura más cercana al reino Nosan, estaba construida en el centro de la zona. Más allá del puerto había una pequeña isla llamada Vis, que aparentemente había sido un puerto comercial popular del reino Nosan en el pasado. Actualmente yo estaba mirando el mar desde el puerto y podía distinguir un poco la isla en la distancia. De acuerdo con Gio, la isla no estaba tan lejos, ni siquiera tomaría 2 horas para llegar por barco. 2 grandes muelles estaban construidos a lo largo del puerto y tanto barcos grandes como pequeños estaban anclados a ellos. No había muchos barcos que salían gracias a las restricciones de Petros. El guardia de vez en cuando podría ser visto patrullando la zona y vigilando los barcos, pero su ética de trabajo variaba, y muchos de los guardias entraron en pánico cuando vieron a Gio yendo su dirección. 2 días ya habían pasado desde que se implementaron las restricciones, no sería razonable evitar que este número de navíos se fueran. El puerto estaba lleno de gente y el aire se retorcía con la tensión y la inseguridad. Una gran cantidad de personas con aspectos desaliñados estaban alrededor del puerto y la atmósfera apacible de la ciudad se perdió aquí. Pareciendo haber sentido el peligro de la zona, Ponta había renunciado a su lugar de siempre encima de mi cabeza y estaba envuelta alrededor de mi cuello como una bufanda con la cabeza metida. Los refugiados de las regiones occidentales de Nosan se congregan aquí, haciendo la zona bastante peligrosa aunque el número de refugiados entrantes ha disminuido gracias a las restricciones, se espera que crezcan una vez que se libere. Es una situación preocupante. La ansiedad y la frustración de los residentes también ha aumentado gracias a los rumores de avistamientos de navíos fantasmas. La voz del vicecapitán Gio adquirió un tono ligeramente amargo mientras explicaba la situación actual de la ciudad mientras nos guiaba a Ariane y a mí a través del puerto. El reino Nosan no ha hecho nada para manejar la situación en su territorio occidental. Si los refugiados fluían desde el otro lado del golfo, el incidente tenía que ser muy serio. Un reino no podía mantener su dominio por mucho tiempo si su respuesta normal a situaciones como esta era sentarse alrededor con sus pulgares en la boca. A partir de lo que dicen los refugiados, los caballeros sagrados de la teocracia Iruku fueron mandados como primer respuesta y el apoyo del ejército está en camino. La teocracia Iruku estaba justo al oeste del reino Norsan, por lo que no podía pasar por alto simplemente un incidente tan cerca de su propia tierra. Sin embargo, la teocracia Iruku era el único país vecino que había enviado ayuda. Le pregunté a Gio sobre ello, pero él solo parecía confundido y dijo que no conocía los detalles. A diferencia de la era moderna orientada a la información de mi viejo mundo, la información parecía ser escasa aquí. Debía tomar una gran cantidad de mano de obra a acumular información confiable, ya que pocas personas incluso tenían un conocimiento sobre las condiciones en los países vecinos. También podría haber una orden de silencio sencilla para la información. Petros había dicho que la teocracia Iruku recientemente había estado comprando una gran cantidad de esclavos. Incluso si el propósito realmente era la minería de mitril, las armas de mitril eran eficaces armas antimonstruos, así que me gustaría entender el uso de mano de obra esclava para extraer el mineral, pero no podía imaginar que sus métodos actuales fueran rentables. Mientras estaba en periodo de pensar en eso, Ariane de repente asomó los ojos desde debajo de su capucha y me miró. ¿Pasa algo, Ariane Dono? Cuando la miré de regreso, Ariane colocó su dedo índice sobre sus labios e hizo un análisis rápido de la zona. Un número de personas nos han estado siguiendo desde hace un tiempo. Sin mover la cabeza miré alrededor de la zona desde dentro de mi casco y encontré a un sospechoso alejándose de nosotros. Sin embargo, no pude encontrar a nadie más de los que Ariane había mencionado. Los guerreros élficos parecían haber perfeccionado sus sentidos hasta el punto en que podían percibir las acciones de varias personas a la vez, o tal vez era algo que podía hacer, ya que era una elfa oscura. De cualquier manera, sus capacidades de percepción estaban más allá de lo normal. Sin embargo, ¿cuáles eran exactamente las intenciones de las personas que nos estaban siguiendo?
A pesar de que ambos destacábamos un poco, esta había sido la primera vez que cualquiera de nosotros había estado en esta ciudad. ¿Estaban relacionados con la desaparición de la Maid Furani? No podía pensar en ninguna otra razón para que alguien nos siguiera, así que tal vez eran espías enviados por los secuestradores. Sin embargo, nadie debería saber que Petros nos había pedido a Ariane y a mí buscar a la Maid desaparecida. Pero en ese caso, miré a Gio que caminaba delante de nosotros. Si el vicecapitán de los caballeros del territorio estaba en la zona, era obvio que los miembros del mercado del bajo mundo estarían preocupados. Ellos podrían no estar siguiéndonos a Ariane y a mí, podría haber recibido la orden de seguir a Gio, podrían ser que esos tipos siguen al vicecapitán Gio. Cuando le pregunté, Ariane se detuvo y sacudió la cabeza débilmente. Su atención parece estar centrada en nosotros. Estuve más confundido por un segundo. Ariane y yo nos miramos el uno al otro para tratar de darle sentido a esto. Gio había caminado por delante un poco antes de darse cuenta de que habíamos dejado de caminar y llegó de nuevo con nosotros. ¿Pasa algo malo? Gio se veía preocupado cuando volvió a hablar con nosotros. Después de mirar a Ariane por un momento, respondí la pregunta de Go. Al parecer, un grupo de personas nos han estado observando durante un tiempo. Los ojos de Gio se hincharon cuando escuchó mi respuesta y echó un vistazo alrededor con solo sus ojos. ¿Es eso cierto? Ariane bajó la voz antes de contestar la última pregunta de Gio. Aunque no sé por qué, nos han estado siguiendo desde que entramos al puerto. ¿Podrían ser los involucrados con el secuestro de Furani? Cuando Gio dijo eso, una duda entró en mi mente. Espere un segundo. Gio Dono. ¿Sabe usted cómo Furani fue capturada en primer lugar? Los ojos de Gio se desplazaron de izquierda a derecha por mi pregunta antes de bajar la cabeza. Una Maid que trabajaba para el señor debería pasar la mayor parte de su tiempo en el castillo. Aunque no conocía los detalles, dudaba que fuera fácil secuestrar a una Maid encerrada sin que nadie viera nada. Por el contrario, tendrían que existir varios testimonios describiendo a los perpetradores. Fue mi culpa. Los ojos de Gio permanecieron abatidos mientras respondía a mi pregunta con voz tensa. Le pedí que hiciera un mandado fuera del castillo. Debería haber hecho que uno de mis subordinados la acompañara en ese recado, así que, cuando Petros pidió un guía, yo me ofrecí, creyendo que al menos podría compensar mi error. ¿Por qué no nos separamos de Gio aquí? Cuando escuchó la pregunta, Gio levantó la cabeza y miró rápidamente hacia atrás y adelante entre Ariane y yo. ¿Por qué? Todavía puedo ayudar con la búsqueda. Ariane levantó la mano para detener a Gio antes de que ella comenzara a hablar de nuevo. ¿No crees que sería mejor si actuamos como señuelos y los atraemos? Entré a la conversación para explicarle el plan. Gio, usted es una figura muy conocida en esta ciudad. Si queremos atraer a estos tipos, sería mejor si no está con nosotros. Pero Gio intentó decir algo, pero Ariane se limitó a preguntar por su acuerdo en un tono tranquilo. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Necesitamos incluso la más pequeña de las pistas. Con el tiempo, Gio bajó los ojos y asintió vacilante antes de hablar en un tono sin vida. Entiendo, voy a dirigirme hacia la estación de guardias del puerto. Vamos a encontrarnos aquí dentro de una hora. Después de que todos estuvimos de acuerdo, Gio se fue por cuenta propia. Mientras veía a Gio yéndose, le pregunté algo a Ariane. ¿Van a tomar el cebo? En el peor de los casos, nos separaremos si no vienen hacia nosotros dos. Ariane rió casualmente después de responderme. Creo que nos quedaríamos detrás si Ariane y yo tuviéramos que ir por nuestra cuenta, pero no podía ser demasiado descuidado. Solo podía rezar para que los acosadores tomaran el cebo de dos personas. Acompañé a Ariane a través del puerto, mientras que de vez en cuando le describíamos la apariencia de la Maid Furani a un par de marineros y les pedíamos información. Mientras preguntábamos por ahí, la gente que parecía saber algo, daba respuestas vagas a nuestras preguntas o se negaban a hablar con nosotros. Es probable que no quisieran estar involucrados con la lucha de poder del bajo mundo que Petros había mencionado. Sin mucho en términos de resultados, entramos en el distrito de almacenes con cautela en el lado sur del puerto. Si bien hubo una gran cantidad de tráfico a pie en las carreteras principales, el número de personas disminuyó en el momento en que entramos a los callejones. Parecía que los almacenes lejos de los muelles no se utilizaban mucho. Personas parecidas a vagabundos que estaban agachadas en los callejones nos miraron con recelo, pero no hicieron nada mientras sus miradas se alejaban. ¿Cómo va todo, Ariane Dono? Cuando le pregunté a Ariane acerca de nuestro entorno, sus ojos dorados tomaron un brillo extraño cuando se asomaron por debajo de su manto y empezó a sonreír.
Al parecer habíamos atrapado algo. Hay 6 hombres detrás de nosotros, y 5 más acercándose de cada lado. Llegamos a una gran zona abierta entre los almacenes mientras hablaba y 10 hombres estaban esperando allí con grandes sonrisas en sus caras. Cuando miré hacia atrás vi que los hombres detrás de nosotros habían bloqueado nuestra ruta de escape. Las pocas personas no involucradas en la zona notaron que algo estaba pasando y rápidamente se fueron con el fin de evitar cualquier problema. Un rápido vistazo alrededor reveló que estábamos rodeados por más de 20 hombres. Capítulo 54. Disturbio en Lambaltic, parte 2. Vaya comité de bienvenida tenemos aquí. Incluso si consiguieron unas cuantas personas, no se siente de esa manera para mí de pie en medio del espacio abierto. Ariane se encogió de hombros en respuesta a mi pequeña broma, mientras los hombres que nos rodeaban comenzaban a burlarse. No crean que tienen mucha libertad de acción, idiotas. ¿Se golpearon la cabeza o algo? Cuando uno de los hombres que sostenía un gran martillo de guerra en sus manos nos insultó, los otros hombres al mismo tiempo empezaron a reírse. Hoy, podría haber otro elfo dentro de esa armadura, ¿saben? Manéjenlo con cuidado. Pues bien, nuestro objetivo es la mujer, así que asegúrense de no dejar ninguna cicatriz. El que dijo eso al parecer era la persona a cargo, era un hombre de cabello corto, que nos miraba con una sonrisa burlona en su rostro mientras se lamía los labios. Sin embargo, no daba la impresión de ser el jefe de los traficantes de esclavos, se sentía más como un subordinado en su lugar. Su objetivo parecía ser capturar a Ariane. Jejeje, tenemos suerte que una elfa oscura haya llegado a la ciudad. No puedo contener mi emoción por lo mucho por lo que la podemos vender. Oh sí, mi pequeño Honey se está emocionando también. Cuando Ariane irritadamente bajó la capucha de su capa para mirar a su alrededor, los hombres que nos rodeaban se emocionaron aún más. Eso me recordó, Ariane era una elfa oscura, una rareza entre la raza élfica. Los elfos eran como árboles de dinero para los humanos, por lo que era inevitable que personas como estas llegaran y trataran de venderla. Debido a la forma en que Petros y la gente de Burambeina actuaron, me había olvidado completamente de eso. Cuando habíamos ido a tener una audiencia con Petros, uno de estos tipos parecía haber visto a Ariane revelar su rostro y había decidido seguirla hasta aquí. Los humanos son humanos después de todo. ¿Se arrepentirán por tenerme como objetivo? Sus ojos se llenaron de ira mientras hablaba y desenvainaba la espada del Rey León. Los hombres alrededor solamente aclamaron más mientras la miraban. Parece que estos tipos no sabían que los elfos eran excelentes guerreros. Si creían que su ventaja numérica era más que suficiente, entonces su actitud estaba más allá de lo imprudente. Solo podía suspirar mientras los miraba antes de tomar mi escudo y darle a Ariane un breve recordatorio. Necesitamos obtener información y no podemos hacerlo si todos están muertos. Además, matarlos a plena luz del día causará más problemas de lo que vale ya que estamos en una ciudad humana. Bien. Ariane apenas aceptó antes de correr a toda velocidad hacia los hombres más cercanos. Un momento después, el grito de un hombre hizo eco a través de la zona. El suelo a los pies de los 3 hombres a los que ella se dirigió de repente se levantó y se clavó en ese lugar. En el momento en que los otros hombres notaron los gritos de sus compañeros, Ariane ya había atacado a los 3 con su espada. La velocidad de sus ataques había aumentado a comparación con antes. No estaba seguro de si era porque ella iba en serio, o si la espada del Rey León estaba mostrando su efecto, o si su fuerza natural y habilidades eran simplemente mayores que las de estos hombres. 2 de los hombres quedaron en cuclillas por el dolor con cortes en sus brazos y el pecho, mientras que el último había sido golpeado tan fuerte en la cabeza por la empuñadura de la espada que tuvo los ojos en blanco mientras caía. Los hombres alrededor fruncieron el ceño, mientras tomaban una posición de combate y sacaban sus armas, pero ella ya se estaba aproximando a sus próximos objetivos. Cuando oí un grito desde detrás de mí, tomé el escudo de mi mano izquierda y lo giré contra el hombre de aspecto duro que venía. El espacio entre nosotros desapareció y el hombre ya estaba moviendo su arma de nuevo para impulsar su ataque. Shield Bash. Era una de las habilidades básicas de la clase de guerrero, destinada a empujar a los enemigos. Sin embargo, el escudo de clase mítica combinado con la fuerza de este cuerpo dio como resultado que la simple habilidad llevara una enorme cantidad de energía. El escudo despidió un ligero brillo mientras lo empujaba hacia la cabeza del atacante. El resultado final fue que 2 hombres detrás perdieran sus armas, mientras que otros 5 fueron lanzados contra una pared. Los brazos de los hombres que perdieron sus armas estaban destrozados y los cuellos de los que habían impactado contra la pared estaban retorcidos en la dirección equivocada. Ese fue un accidente inesperado.
Por lo tanto, no es totalmente mi culpa. Mientras trataba de excusarme, los hombres que quedaban finalmente se dieron cuenta de la gran diferencia de poder y ya estaban huyendo de miedo. En cuanto a Ariane, ellos ya habían visto cómo ella había derribado a 6 hombres. Entre las personas que huían, vi la espalda del energético subalterno de cabello corto como si fuera a permitir que escaparas. Rápidamente alcancé al subalterno y firmemente golpeé su espalda con mi escudo con la cantidad correcta de energía. Y ahí... El subalterno de cabello corto gritó de dolor mientras era herido en gran medida después de caer al suelo. No era necesario usar habilidades en humanos normales. Cuando me agaché y tomé al hombre por el cuello, empezó a rogar por su vida. Y... te espera. Solo mi vida, por favor, solo perdona mi vida. ¡Qué hombre tan ruidoso! Deberías aprender a estar en silencio durante un rato. Le ofrecí al hombre un consejo franco mientras lo arrastraba hacia Ariane mientras ella estaba mirando los cuerpos esparcidos por la zona. Ariane Dono, las cosas acabaron en mi parte y encontré a alguien que puede hablar. Ark, ¿alguien realmente logró sobrevivir eso? Cuando Ariane dijo eso, tenía una expresión de pesar al mirar entre los hombres, gimiendo con cortes en sus brazos y piernas, y los cuerpos que aún estaban incrustados en la pared. Bueno, cosas como esas pasan. Además, fui capaz de asegurar a alguien quien seguramente hablará. Diciendo eso, levanté el rostro sombrío del subalterno, que había estado en silencio hasta ahora, por su cuello. Los ojos dorados de Ariane se estrecharon mientras miraba al hombre. La espada manchada de sangre con la empuñadura en forma de león en sus manos hizo la mirada en sus ojos aún más aterradora. El subalterno dejó escapar un horrible grito mientras una mancha aparecía en la entrepierna de sus pantalones. Al parecer, había perdido los nervios delante de ella. Esta era la oportunidad perfecta para probar algunos métodos de interrogatorio de los dramas de policía. Si no me equivoco, había que jugar al policía bueno y al policía malo para el interrogatorio, ¿verdad? No hay necesidad de tener miedo si solo respondes a 2 o 3 de nuestras preguntas. Ah, pero sería mejor que tus respuestas no la hicieran enojar. Tus oportunidades de responder son iguales al número de tus miembros. Si tus respuestas no son satisfactorias, ella comenzará a cortarlas una por una. Todavía tenía que soltar el cuello del hombre, mientras se ponía pálido después de haber terminado con el ultimátum de susurrar en su oído. ¿No se suponía que el policía bueno actuaba de esta manera? Ariane me miró en protesta, pero ella iba a ser la policía mala aquí. La primera pregunta es para el brazo derecho. ¿Tus jefes están vendiendo gente a los comerciantes de esclavos de Nosan? Bien. Mientras le preguntaba con calma, tomé el brazo derecho del subalterno y lo puse delante de Ariane. Sus ojos parecían decir que no había remedio mientras colocaba su espada en el brazo del hombre. Y que eso es correcto. Vendemos esclavos a los comerciantes de Nosan. El hombre respondió con una expresión nerviosa mientras se esforzaba para jalar su brazo. Asentí exageradamente para mostrar que su respuesta fue satisfactoria antes de pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para el brazo izquierdo. Vas a contestar correctamente, ¿verdad? Han estado secuestrando a gente de esta ciudad. Bien. Sosteniendo fuertemente el hombro del hombre, le pregunté. La punta de la espada de Ariane se movió rápidamente al brazo izquierdo. Ese sí. Pero son principalmente refugiados que deambulan por la ciudad. Tienes que creerme. Fuimos tentados por el diablo cuando nos enteramos de que una valiosa elfa había aparecido en la ciudad. Ya veo. ¿Tu grupo también secuestra a ciudadanos normales? Los ojos del subalterno miraron rápidamente hacia atrás y hacia adelante mientras le pedía una confirmación mientras sonreía por debajo de mi casco. Ya que mi sonrisa no podía ser vista desde fuera de mi casco, empecé a apretar mi agarre en su hombro cada vez más. Ese solo a veces. Solo nos centramos en los ciudadanos a los que es demasiado fácil seguir. Es la verdad. ¿En serio? A la siguiente pregunta entonces. Entre los ciudadanos que a veces capturan, ¿estaba allí por una Maid? Estoy seguro de que su nombre era Furani Markham. ¿Tienes información acerca de la mujer llamada Furani? Hablé lentamente para que el hombre pudiera procesar lo que estaba diciendo, mientras relajaba lentamente mi agarre en su hombro. El hombre parecía estar usando un grueso suéter, ya que toda su espalda estaba cubierta de sudor. No lo sé. No sé nada acerca de una mujer así, lo juro. Dijiste que la mujer era una Maid. Eso es totalmente irrazonable. ¿Por qué secuestraríamos a alguien tan fácil de identificar? El hombre estaba al borde de las lágrimas mientras nos miraba a Ariane y a mí. Voy a preguntar acerca de tu jefe ahora. ¿A dónde llevan a los secuestrados?
Y ya que planean salir del puerto a la 1 de la mañana, todo ya debería estar cargado en el barco. Entonces, ¿podrías guiarnos al barco? Por favor, perdónenme. Me matarían si hiciera eso. Completamente ignorando las súplicas del hombre, lo agarré por el cuello y lo arrastré de nuevo hacia el puerto. Ariane me siguió después de envainar su espada. Nuestro pequeño alboroto estaba atrayendo las miradas de los pescadores en el puerto. Cuando llegamos a un muelle donde todos los barcos eran visibles, el área había tomado una atmósfera solemne. Ese barco de allí. No se le ha dado permiso para salir todavía. Deténganse. Había varios guardias gritando hacia un barco que estaba zarpando. En uno de los muelles llenos de barcos, se podía ver un barco avanzando lentamente hacia el horizonte. El barco aparentemente estaba yéndose sin tener permiso para salir. Sin embargo, el subalterno bajó la cabeza cuando vio al barco zarpar y se puso pálido cuando empezó a gritar: ¡Mierda! ¿Qué es esto? Me contrataron para navegar. Ustedes bastardos de mierda fueron los que me enviaron a capturar a la elfa, y ahora me dejan detrás cuando las cosas se ponen peligrosas. Como una marioneta con las cuerdas cortadas, el hombre cayó al suelo antes de empezar a gritar maldiciones hacia el barco que zarpaba y golpeaba el suelo, haciendo caso omiso de sus propias deficiencias. Los que lograron escapar deberían haberle informado de lo que había sucedido a su jefe y se había precipitado al grupo para fugarse antes de tiempo. Después de todo, la captura y venta de elfos era un delito grave en Roden. Si la captura planificada había fallado, entonces, los implicados serían etiquetados como criminales. Era necesario para ellos huir, pero no tenía ninguna intención de dejar que se fueran. Ariane Dono, encárguese de este tipo. Limitándome a decir eso, corrí hacia el muelle, ya que tenía que ir más lento con el fin de esquivar los otros barcos atracados en el puerto. El barco de los comerciantes de esclavos no había llegado tan lejos. Si no estuviera tan lleno de gente, podría haber utilizado dimensionales para transportarme a la cubierta del barco, pero simplemente había demasiados testigos. Di un salto a uno de los barcos atracados en el muelle y comencé a saltar de un barco a otro. Las mecidas que mis aterrizajes creaban causaron que algunos de los miembros de las tripulaciones me gritaran, pero no les presté atención mientras me acercaba a mi objetivo. El capitán del barco de esclavos miró hacia mi dirección cuando escuchó la conmoción, pero era demasiado tarde. Al llegar a la nave que estaba atracada más cerca del barco de esclavos, di un gran salto y logré aterrizar en la proa de estribor. Uno de los tripulantes sacó inmediatamente su arma y atacó, pero lo tomé del brazo y lo lancé con todas mis fuerzas, mandándolo a volar en un arco impresionante antes de caer al agua. Después de eso, subí a la cubierta del barco. Ese es el tipo. Él nos siguió hasta aquí. Cuando examiné el barco me di cuenta de que un sonido de pasos se acercaba desde abajo, mientras que un hombre me gritaba. Él debería haber estado presente en la zona de almacenes, teniendo en cuenta que sus ojos estaban desorbitados y había estallado en un sudor frío. Maten al intruso inmediatamente. Un hombre grande y peludo vestido como un pirata tradicional, que probablemente era el capitán, se adelantó y empezó a gritar órdenes a la tripulación. Después de haber sido revitalizada por el comando, toda la tripulación sacó sus armas y corrió hacia mí. Mientras el número de personas acercándose incrementaba, tomé mi escudo de mi espalda. Shield Bash. La fuerza generada por la colisión mandó a volar a muchos miembros de la tripulación fuera del buque y al mar. El golpe también causó que olas aparecieran sobre la superficie del mar, mientras que gritos se escuchaban por toda la nave. Cuando se dieron cuenta de que no eran rivales para mí, los miembros restantes de la tripulación se lanzaron al mar, dejando solo al capitán en la cubierta. ¿Quién eres? No creas que puedes salirte con la tuya, bastardo. El capitán me gritó a pesar del hecho de que la espada en su mano estaba temblando. Cuando en silencio di un paso adelante, la expresión del capitán se volvió solemne mientras daba un paso hacia atrás asustado. El capitán cerró los ojos mientras yo hacía un gran giro con mi escudo y dirigía un Shield Bash a uno de los mástiles de la nave. El boom sónico que impactó el mástil provocó que se doblara y enviara astillas de madera volando por todas partes. El mástil rechinó hasta que fue el final, cayendo al mar con una gran salpicadura. De repente, gritos de admiración brotaron de todas las personas en el puerto que habían estado observando. Mientras observaba al capitán de gran cuerpo lloriqueando a mis pies como un animal pequeño, me preguntaba si había exagerado.